Cordial saludo, mi nombre es Joana Vargas, estudiante del doctorado en educación y a continuación voy a exponer el tema política educativa en la era globalizada de la asignatura Fundamentos de Gestión de Calidad en Sistemas Educativos. Eh, es un tema que se desarrolló a partir de una lectura que permite comprender cómo las decisiones educativas ya no se explican únicamente desde cada país, porque hoy están relacionadas con los cambios económicos, sociales, culturales y políticos que influyen en la manera como se organiza la escuela, se evalúa la calidad y se orienta el trabajo docente. Para iniciar la presentación parte de una idea sencilla. La política educativa no puede verse solo como una ley o como un documento, ya que también funciona como una decisión, un proceso, una práctica que llega a la escuela y se transforma en acciones concretas. Por eso se revisan los conceptos principales, los actores que participan, las tensiones que producen, la globalización, la relación entre educación y economía, la evaluación comparativa y los retos que aparecen para la docencia. Eh, la política educativa tiene varias caras porque puede ser una norma, una acción, un programa, una decisión o un resultado. Según Risby, se entiende mejor cuando se mira como un proceso que pasa por la agenda pública, por la escritura de textos, por la aplicación en las instituciones educativas y por los efectos que produce en la realidad escolar. Del documento a la práctica. Acá se presenta el ciclo de la política educativa que inicia cuando ciertos problemas entran en la agenda pública, luego se convierten en textos, acuerdos o programas y después pasan a la práctica mediante los directivos y docentes. Y finalmente se producen los efectos esperados, también las consecuencias inesperadas, de manera que una política nunca llega intacta al aula porque cada institución la interpreta según sus condiciones. Globalización y Estado. En esta parte se explica que la globalización cambia el papel del Estado, porque antes muchas políticas se pensaban desde el marco nacional más cerrado, mientras que ahora los gobiernos toman decisiones en medio de presiones económicas, organismos externos, comparaciones internacionales y demandas sociales. Por esto la escuela queda en un punto de tensión entre lo que se exige desde afuera y lo que realmente necesita su comunidad. Los actores que participan en la política educativa. Se identifican varios actores, como lo son el Estado, que define leyes, presupuestos y metas, los organismos internacionales, que influyen en la evaluación y comparación, el sector privado, que participa mediante la inversión, servicios y discursos de gestión, la escuela, donde directivos y docentes convierten esas orientaciones en prácticas reales. Por eso la política educativa no depende de un solo actor. Educación, economía y calidad. Se aborda la relación entre educación y economía, porque en la era globalizada la educación suele mirarse como una política económica y como una formación del capital humano. De ahí nace o surge la importancia de medir los resultados, comparar los sistemas, hablar de calidad, aunque también parece un riesgo importante, ya que la medición puede ordenar información, pero también puede estrechar el aprendizaje cuando todo se reduce a cifras o a pruebas. Evaluación comparativa global. En esta diapositiva se explica el peso de las evaluaciones como lo son la evaluación PISA y los informes internacionales de la OCDE, los cuales comparan los resultados entre países y orientan las reformas educativas, metas, discursos de mejora. Sin embargo, pues estas comparaciones deben leerse con muchísima rigurosidad y cuidado porque cada sistema educativo tiene desigualdades, cultura, recursos y realidades sociales totalmente distintas. Por eso estos datos sirven más cuando se analizan dentro del contexto donde se desarrollan. Implementación de políticas, un reto real. Aquí se muestra que implementar una política educativa es un reto complejo, porque el texto cambia cuando llega a la escuela.
Los docentes sienten cansancio ante las reformas que se imponen, los directivos tienen que traducir la norma en acciones posibles y la institución necesita tiempo, apoyo y claridad para aplicar los cambios. Por consiguiente, una buena política no depende únicamente de estar escrita, sino que requiere pues, condiciones reales para funcionar a partir del contexto. Los retos para la docencia. En esta parte se conecta el tema con el trabajo docente porque el maestro necesita leer qué busca una política, qué intereses mueve, qué aspectos deja por fuera y a quién afecta. Además, requiere unir metas globales con los estudiantes reales, usar datos sin perder o sin dejar de lado siempre el sentido pedagógico, participar en procesos escolares para que las reformas tengan una formación más humana, más contextual y más cercana al aula. Eh, para cerrar el tema, se puede afirmar que la política educativa se entiende mejor cuando se mira como un proceso vivo, conectado con decisiones prácticas y efectos. Además, la globalización ejerce presión sobre los sistemas escolares mediante la economía, la evaluación, los organismos externos y las nuevas formas de gobierno. Por lo tanto, la docencia necesita interpretar esas presiones con criterio, contexto, responsabilidad pedagógica para actuar con mayor claridad dentro de la institución educativa. Finalmente se presentan las referencias que se apoyan en la obra de Risby, Políticas Educativas en un Mundo Globalizado, especialmente en los apartados relacionados con el concepto de política educativa y con las perspectivas de educación. Muchísimas gracias. Feliz tarde.